Padre Celestial, ayúdanos en este momento, en esta hora, durante este tiempo, para tener la convicción y la certeza de que te vamos a escuchar, que nos vas a hablar. Que no solo sea un deseo, Señor, la expresión de que seremos hacedores de tu palabra. Danos la gracia para hacerlo. Ayúdanos. Padre, tómame, lléname con tu Santo Espíritu, aviva el don que me has dado. Ayúdame, Señor, para que tú, oh Dios, puedas usarme en este momento para hablar con tu pueblo, para hablar con nosotros. Ayúdanos, Señor, estamos en tus manos, en las manos de tu Santo Espíritu. Quiero encomendarte de manera muy especial a nuestros hermanos Julio y Sofía, que están en Bogotá. Julio está pasando por momentos difíciles después de su viaje desde Australia para visitar su familia aquí en Villavicencio. Le tocó quedarse hospitalizado en Bogotá. Ayúdalos, por favor. Los encomiendo y los pongo en tu mano. También al hermano Henry, a su esposa y a toda la familia de ellos. Háblales a través de estas cosas. Padre, tú has puesto un dulce peso en mi corazón por el Baupés. Me llevaste a esa región en los años 80 con mi joven familia. Y ese río se ligó a mi corazón. Y nunca ha podido salir. Hoy quiero poner delante de ti al pastor Servando Mejía. Padre, asístelo. Ilumínalo. Ayúdalo en sus decisiones. Y por favor, Señor, que tu luz brille en el Baupés, Padre, donde hay necesidad de tu luz, donde hay tantas tinieblas. Si aquí las hay, Señor, allá se centuplican. Por favor, Señor, ten misericordia y ayúdanos. Y ayúdanos a ser una iglesia misionera y una iglesia que intercede y una iglesia que ora y dona y va a las almas perdidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos 12:3 va a ser como el punto de arranque para nuestra reflexión en el día de hoy, para el sermón. Y les ruego que me ayuden a leerlo. Todos vamos a leerlo. Romanos 12:3. Un capítulo precioso de la preciosa carta de Pablo a los romanos. Y quiero que le pongan sentido a lo que leen. No leamos por leer. Pongámosle sentido. Digámosle al Señor que nos haga ver, que nos haga oír su mensaje, los tesoros de su revelación. Vamos todos a leer Romanos 12:3. Digo pues a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, si ustedes miran el contexto de este versículo, Pablo nos está preparando. Pablo ha llegado a una conclusión de todos sus primeros 11 capítulos de la carta y comienza a pedirnos por las misericordias de Dios que él ha expuesto en 11 capítulos,
que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y a continuación dice, eso solo es posible si cambiamos la mente. Si la mente nuestra es renovada, en el versículo 2, estoy refiriéndome al versículo 1 y el 2 de Romanos 12. Dice, ustedes tienen que dejar de pensar como piensa todo el mundo. Tienen que pensar con una mente transformada por el poder del Espíritu Santo. Y acto seguido dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y si ustedes notan, después de ahí, comienza Pablo a hablarnos de cómo debemos vivir en comunidad. ¿Qué significa pertenecer a una iglesia? ¿Qué significa ser miembros de una iglesia? ¿Qué significa poner mis talentos, mis dones al servicio de la comunidad? Porque hay un enemigo número uno de cada iglesia, un instrumento de Satanás que él usa con mucho deleite, y es la división. Es la falta de unidad. Es la divergencia en el pensamiento, en el conocimiento, en la fe. Y casi siempre esta amenaza surge porque tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Porque yo sí sé lo que hay que hacer. Y yo sé por dónde caminar. Casi que están gritando, no necesito pastor. No necesito ancianos, no necesito consistorio. Yo tengo mis convicciones. Hermanos, cuidado. Cuidado. Esta actitud altiva no nos conviene para vivir en comunidad. No nos conviene para actuar como iglesia. Dice el versículo, cada uno piense de sí con cordura. Hemos estado hablando de la insensatez, hemos estado hablando de la tontería en que muchos caemos porque comenzamos a pensar y a basar nuestro actuar en lo que pensamos y en lo que creemos, en lo que consideramos que es una convicción correcta. Dice, piense de sí con cordura. ¿Y cómo va a pensar usted con cordura de usted mismo? Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. La fe. ¿Qué es lo que toda iglesia debe lograr para encontrar un vestigio de madurez? Unidad de fe y unidad de conocimiento. Estamos hablando de las tinieblas y hemos estado hablando de que una de las causas de la tiniebla es el culto al ego. El que siempre estoy considerando lo mío y nunca considero lo de los demás. Es más, no lo acepto. Ni siquiera lo quiero considerar, lo quiero estudiar. No lo quiero analizar. No me quiero dar la posibilidad de que posiblemente yo esté equivocado. Y tenemos una posición férrea. Y ustedes dirán, pastor, pero yo no hablo de mis convicciones. Hermano o hermana, no es que hable o no hable, es su actitud la que dice más que sus palabras. El oscurantismo, mis queridos hermanos, no es solamente una historia del medioevo. Siempre ha existido desde la caída de Adán, pero hoy, escúcheme muy bien, hoy ha crecido desmesuradamente en el alimento y es el alimento diario de los seres humanos, el oscurantismo. El asunto, mis queridos hermanos, es que alguien aquí puede estar viviendo en ese oscurantismo, con un corazón lleno de tinieblas, sumido en la insensatez del narcisismo, infatuado, sin reconocer a Dios como creador y sin darle gracias. Y ustedes dirán, pastor, eso es imposible. Aquí todos los que estamos hacemos eso. Pongamos los ojos en nuestra práctica, no en nuestra teoría. En la práctica, en lo que se traduce diariamente la convicción que yo tengo en mi corazón. Pensemos en lo que dice Romanos 12:3. Y algunos dicen, pastor, pero
deberíamos nosotros como pensar como en cosas como más positivas, como más alegres, más de gozo, más de esperanza. Y yo quiero que ustedes recuerden lo que acaban de leer ahorita en el Salmo 38. En el Salmo 38 ustedes leyeron y dice: Jehová, no me reprendas en tu furor. Aquí está el salmista, un hijo de Dios, un santo del Antiguo Testamento, un escritor de la Sagrada Biblia. Está diciendo: Señor, líbrame de tu furor. El Evangelio trae buenas noticias. El Evangelio son excelentes noticias, es un mensaje glorioso y grandioso de gran esperanza, pero el Evangelio sin malas noticias no es Evangelio. ¿Y cuáles son las malas noticias? Ustedes lo saben de sobra. Todos somos ¿qué? Pecadores. Nuestras obras no funcionan. Dependemos de la única obra que sí funciona. ¿La obra de quién? De Cristo. Pero para que tú entiendas eso y para que tú lo goces y lo creas en verdad y eso te transforme, necesitas creer, entender y estar convencido de las malas. Examinar nuestra conciencia no es solamente decir: Señor, yo cometo adulterio, Señor, yo tengo pensamientos impuros, Señor, yo robo, Señor, yo mato, yo... No. Examinar su conciencia es preguntarse honestamente si hay tinieblas en usted o no. ¿Qué es lo que usted ama? Si creemos en Dios creador y salvador, entonces le tememos. Lo que debe aflorar en primer lugar en nuestras vidas es claramente que soy una persona que le temo a Dios. Hablando de los salmos, vayan al Salmo 112. Salmo 112. Vamos a estar en Romanos 1, pero Salmo 112. Y en el versículo 1, en el Salmo 112, en el versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre o la mujer que teme a Jehová. ¿Y cómo muestra que le teme a Jehová? En sus mandamientos se deleita en gran manera. Ustedes conocen los mandamientos del Señor. Todo esto es mandamientos del Señor. En una sola carta de Pablo pueden haber 100, 120 mandamientos. Todo esto es la ley. Todos estos son mandamientos del Señor. Aquí está el direccionamiento de Dios para que nos relacionemos con Él. ¿Lo lograremos? No, en esta vida. Pero alguien lo logró. Igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Tentado en todo, pero no pecó. Jesucristo. Por eso la bendita doctrina de la sustitución es tan grandiosa. Cristo que me sustituye en lo que yo no puedo hacer. Bienaventurado el varón que teme a Jehová. Y la pregunta que yo quiero que esta iglesia se haga todos los días de su vida es: ¿le tememos a Dios o no le tememos a Dios? ¿Cómo tomamos las cosas de Dios? ¿Cómo las tomamos? ¿Cómo tomamos su palabra? Venimos aquí y decimos: Señor, háblanos y dinos, y sí, es tu palabra, pero ¿cómo la tomamos? ¿Cómo se traduce esa palabra en mi vida diaria? Hermanos, si ustedes dicen: un pastor la está poniendo muy de para arriba. Sí, señor, es que es de para arriba. Si se las pongo de para abajo, los engaño. Hay que tomar la cruz. Hay que negarse a sí mismo. Hay que perder la vida, dice el Señor Jesucristo, porque el que gana su vida la pierde y el que la pierde la gana. ¿Qué significa todo eso? Hermano, dele vueltas a eso en la semana. Medite en eso de día y de noche.
y establezca con certeza dónde está usted, qué está pisando, cuál es su camino. A mí no me interesa que usted viva agradado conmigo, a mí me interesa que usted camine con Cristo. Con negar, reconocer y dar gracias a Dios. Y cuando inflamos el ego, apagamos la luz. Recuerden a Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, y todos ustedes lo conocen, ustedes saben de Dios, han oído de Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y la palabra dice, no piensen como piensa el mundo. Se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo no creo que Pablo le haya estado escribiendo a inconversos. No creo que la carta de Pablo haya sido escrita y dirigida para evangelizar el imperio romano o al emperador Nerón. Yo creo que él estaba hablando a la iglesia, a los santos, y los estaba advirtiendo de todas estas cosas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tan cerca de la luz andas? ¿Cuánto alumbras? Vosotros sois la luz del mundo. Para que vean vuestras buenas obras, leíamos otro salmo, ¿no? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Pero el mundo necesita ver tus buenas obras. Y si ustedes van al capítulo 17 de San Juan, no vayan allá, no vayan, quédense quietecitos. Si van al Evangelio de San Juan, en su meditación en el capítulo 17, el Señor en su oración sacerdotal ora e implora enfáticamente por la unidad de los creyentes. Que sean uno, con el agravante de que mostrando esa unidad el mundo creerá. A veces buscamos los secretos del evangelismo, los secretos del discipulado y tenemos una investigación grandiosa sobre los métodos. ¿Cuál método? Mire lo que dice Cristo tan sencillamente. Dice en el capítulo 17, Padre, yo les he hablado, tu palabra les he dado y ellos la creyeron. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darles la palabra. Nada más, pero ellos ¿qué tienen que ver en nosotros? Unidad. Unidad. ¿Hasta dónde está dispuesto usted a sacrificarse por la unidad de la iglesia a la cual Cristo lo trajo? Porque si vino usted por su cuenta, se puede volver por su cuenta. Pero si lo trajo Cristo, témale. Porque por una razón soberana lo trajo aquí. En la vida cristiana no hay coincidencias, no hay circunstancias al azar, hay un propósito definido de Dios. Y si yo no me encargo, si yo no me empeño en inquietarlo sobre estas cosas, hermano, estamos en peligro y no los estoy cuidando. No estoy haciendo de pastor. Tenemos que volver el corazón a Dios y depender de Él y ser humildes y estar sometidos. Y si nos toca reconocer que nos equivocamos, hay que reconocerlo. A ustedes les consta que en este púlpito yo he pedido perdón y he tenido que reconocer que me equivoqué. Aquí está Josefita entre ustedes hoy en día. Yo molesté a Josefita por el bautismo como a nadie he molestado. Y después de que ella accedió, el Señor me habló, me mostró en su palabra que ella no necesitaba bautizarse.
que el bautismo que había recibido, como ella me alegaba, era válido. Y me tocó pedir perdón. Y me tocó reconocer. Porque yo no soy depositario de la verdad, hermanos. Es el Espíritu Santo su maestro. Pero por favor, escuchen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está gritando en Efesios 4. La labor de un pastor es edificar al cuerpo para que el cuerpo aprenda a edificar a sí mismo y puedan entrar en unidad de fe y de conocimiento. Y la unidad de fe y de conocimiento la tomamos como, eso no es nada. Eso no es lo fundamental. Eso no es tan importante. ¿Quién le dijo a usted que usted tiene el derecho de juzgar la palabra de Dios y establecer lo que es importante y lo que no es importante? Cuidado, cuidado, mucho cuidado. El corazón humano se llenó de oscuridad y entonces, frente a la oscuridad, ¿qué hacemos? Pues necesitamos la luz. Cuando llega la noche, cuando se acaba la luz del sol, ¿qué es lo que usted hace en la casa? Prende el bombillo. Pero resulta que el bombillito, la linterna del celular, la vela de cebo o de parafina, esas son luces muy limitadas. Eso no alumbra como alumbra la luz de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente dice, sí, necesitamos la luz. ¿Y dónde va? Va a prender sus propias velas. Va a prender su propia linternita. No va a la luz que alumbra a todo hombre. Ahora sí busquen en su Biblia Juan 6:44. Juan 6:44. Juan 6:44. Ahora tocó volver a poner el reloj allá al frente. Juan 6:44. ¿Ya lo tienen? Juan 6:44. Vamos todos los que ya lo encontraron. Juan 6:44. Ninguno... El mundo no va a la verdadera luz. ¿Por qué? Porque en verdad no puede. No puede ir, está imposibilitado para ir a la luz. ¿Qué está diciendo Cristo aquí en este versículo? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. ¿Por qué está usted aquí hoy? Porque el Padre lo trajo. No porque usted quiso venir muy piadosamente esta mañana y se bañó y se perfumó y se vino, no. Porque el Padre te trajo. Bien podrías estar con otros en el Ariari debajo de un puente haciendo un sancocho de olla. Bien podrías estar en cualquier otra actividad hoy. Pero el mandamiento del Señor es muy claro y dice, yo te di 6 días. 6 días son tuyos. Pero el séptimo es día de reposo. Es mi día. Saben, hermanos, yo no sé por qué somos tan tranquilos y no hablamos de tinieblas cuando yo dispongo del día del Señor con toda tranquilidad, sin inmutarme. Y lo cambio por cualquier otra cosa, por la abuela, por la tía, por el papá, por el hermano, por el amigo, por cualquier cosa. 6 días te dio Dios. Y hermanos, ¿cómo me van a decir que eso no es división en la iglesia cuando usted un día opina, hoy voy y mañana no voy? Dígame en qué unidad es esa. Para unos es mandamiento y para otros es cualquier cosa. Deberíamos anhelar todos como un solo corazón, como una sola mente. Deberíamos anhelar el encontrarnos aquí para una sola cosa: adorar. Solo para eso, para adorar. ¿Cómo decimos que no hay tinieblas en medio de nosotros si a nosotros esto no nos importa mucho? Como otras cosas en la Biblia. Como otras cosas. Y no estoy diciendo con esto que, don Leonel Ortiz es, no, le faltan solo las alas. No. También fallo. También tengo que arrepentirme. También tengo que pedir perdón. También tengo que esforzarme.
pero estoy convenciéndome cada día más que si quiero gozarme de la luz del Evangelio, necesito entender lo perniciosas que son las tinieblas de la maldad y del pecado. Que dice en San Juan 6:65, ahí donde estamos, en el 65, dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Todo es obra de Dios. Todo es de Dios. Cuando usted decide hacer otra cosa distinta a la voluntad de Dios, a usted no se le ocurre pensar, dice, ¿sería que Dios me dijo, bueno, hazlo? Y te dejó, te entregó. En el texto de Romanos 1 que estamos estudiando, ¿cuántas veces dice, y el Señor los entregó? ¿Y Dios los entregó? 3 veces. No podemos vivir sin luz. Las velas, las linternas, las teas o antorchas producen una luz muy corta, de poco alcance y por poco tiempo, de muy corta duración. Tarde o temprano se acabará esa luz. El mundo incrédulo vive dependiente de sus linternas, de su luz muy limitada y pasajera. Se envanecen en sus pensamientos, se hacen tontos, caen en la soberbia y en la vanidad. ¿Se acuerdan del versículo 23 en Romanos 1? Por favor, mírenlo. Romanos 1:23. Que es nuestro texto central. Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Claro, y cuando usted oye ese versículo, enseguida se va con su mente a la Iglesia Católica, que tiene muchas estatuas en sus templos, o se va donde el vecino que adora el cuarzo, o se va donde los que hacen sahumerios, o se refiere. Pero usted, ¿cómo direcciona esta palabra a su corazón? ¿Cómo la aplica a su vida personal? A veces cambia la gloria de Dios por otra cosa. Dice el primer mandamiento de la ley moral de Dios, no tendrás dioses ajenos, ¿qué? Delante de mí. No lo digan sin miedo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso dice mucho, eso dice todo. Le pregunto, ¿los domingos le pone usted a Dios otro Dios por delante? ¿Ama usted a Dios? ¿Dios es lo primero en su vida? ¿Busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas usted las considera añadidura o no? ¿Cómo es el asunto? Ay, pastor, pero sea misericordioso, tenga gracia. A veces no podemos. Hermanos, sí podemos. Porque tenemos en nosotros la luz que alumbra a todo hombre y frente a la cual las tinieblas no prevalecen. Si usted decide cambiar la gloria de Dios por otra cosa, es un acto de su voluntad, un acto libre de su voluntad. Por eso usted es responsable. ¿Qué vamos a hacer, pastor? El domingo es el único espacio que nos queda para poder medio hacer cositas. Pues el Señor dice lo contrario. Yo no sé qué vamos a hacer, cómo nos vamos a acomodar, cómo vamos a arreglar esa situación, cómo vamos a expulsar esas tinieblas de nuestra vida, porque el Señor es muy claro y le dice, 6 días son tuyos. Haga lo que quiera en esos 6 días. Claro, no pecado, ¿no? Inviértalos en lo que quiera. Pero dice, el séptimo es mío. Ese es mi día. Ahí está el tercer mandamiento en la ley moral de Dios. Yo no sé cómo lo codificamos, cómo lo hacemos. Y hay otras, y podríamos hacer 1000 sermones de la ley moral de Dios, sin que por eso nos volvamos legalistas.
¿Por qué? Porque debemos estar aquí por gracia, por gratitud, porque hemos entendido el Evangelio, porque es imposible que después de haber entendido no haya una fuerza, una dinamita en mí que me mueve para honrar a mi Dios. De lo contrario, esos versículos que leemos, que el Evangelio es poder de Dios, ¿eso en qué queda? A la final es falta de fe. A la final es que yo de vez en cuando le doy la espalda a Dios. A la final es que yo a veces amo más las tinieblas que la luz. Y por eso tenemos que pedir perdón. Y por eso tenemos que correr a la cruz. Y por eso tenemos que hablar con Cristo y pedirle auxilio, pedirle ayuda, poder. Pero hermanos, ¿sabe por qué nos caracterizamos nosotros los cristianos? No nos caracterizamos por ser los mejores del mundo. Deberíamos, pero no somos. Nosotros nos caracterizamos por la lucha diaria contra el pecado. Por la lucha. Por la pelea diaria. Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Imagínense, cambiamos la fe en Dios y creemos en cualquier otra cosa. En cualquier otra cosa. ¿Esto es algo inteligente? Dejar de creer en Dios para creer en una piedra o creer en una mata o creer en un rezo o creer en no sé qué. Eso no es sabio. Dejar de creer en alguien para creer en algo, eso no es sabiduría. Dejar de creer en una persona para creer en una cosa, eso no es lógico. Esto fue lo que hicimos allá en Adán y en Eva, en el Edén. Dejamos de creer en el Dios Altísimo y le creímos a la serpiente, a Satanás, a un ángel caído, a una criatura. Este último paso que estamos considerando, lógicamente, es una afirmación, es una demostración de esa necedad o tontería de que estamos hablando hace rato. Ante la falta de la verdadera luz, el hombre necesita linternas, pues el hombre realmente sí necesita a Dios. El Salmo 42, versículo 2. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42, 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El hombre puede rechazar a Dios, pero no puede apagar su sed de Dios. He aquí nuestro gran problema, como decía San Agustín. Señor Dios, nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Cuando hablo con parejas que quieren unir su vida o que ya son pareja o que tienen problemas o que quieren tener un mejor matrimonio, siempre les digo tres columnas, tres soportes: Dios, comunicación y mayordomía. Si ese trípode está bien equilibrado, no hay problema. Pero yo hoy les digo, ¿usted quiere un matrimonio ideal? ¿Usted quiere respirar verdaderamente amor en su casa? ¿Usted quiere tener sentido de familia en su hogar, en el techo que Dios le dio, bajo el techo que Dios le dio? Que Dios sea el primero. Que Dios sea la primera cosa, pero no como teoría, sino como práctica. Hermano, ¿usted sabe el mensaje que le está diciendo a sus hijos cuando usted les dice, vámonos para el río el domingo? ¿Usted sabe todo lo que le está diciendo a su hijo con eso? ¿Usted sabe lo que le dice usted a su hijo cuando usted le habla mal del pastor y le habla mal de la iglesia?
En su casa el primero tiene que ser Dios y el temor de Dios tiene que estar en nosotros para que nuestros hijos lo aprendan. Si quiere un hogar feliz, si quiere un matrimonio feliz, mire, no se vaya a comprar libros, no se vaya a mirar programas en YouTube, no busque, no indague, no ponga a Dios en primer lugar y se acabó el problema. Estudie la palabra, escúchelo en la Biblia y se acabó el problema. ¿Se acuerdan de lo que dijo Ernest Miller Hemingway? Nada nuestra que estás en la nada, nada sea tu nombre. O lo que dijo Nietzsche, que Dios se había muerto. Qué terribles blasfemias, ¿no? Las que vimos en el sermón pasado. Pero lo que me hace temblar es que aunque muchos, incluso que se llaman cristianos, no digan cosas como esas, viven como si así fuera. Hermanos, es que una actitud dice más que 1000 palabras. Vuestras buenas obras tienen que ser vistas de los hombres para que alaben a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Es usted apático a Dios? ¿Es usted indiferente ante Dios? ¿Es usted ingrato ante Dios? ¿Reconoce a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo? ¿Camina en la luz verdadera? Aquella luz que alumbra a todo hombre. ¿Le teme usted a Dios verdaderamente? Cuidado con las nuevas formas de espiritualidad del día de hoy. Cuidado con los baales modernos. Cuidado con la nueva era que está por todas partes y está permeando todo. Cuidado con una relación que se acomode a sus apetitos y a sus concupiscencias. La necesidad de luz solo es posible si tenemos conciencia de la oscuridad. Y un peligro de los reformados, peligro gravísimo, estudian demasiado, son muy intelectuales, conocen a John MacArthur al derecho y al revés, al doctor Sproul. Hay algunos que hasta tienen mucha confianza con los pastores de hoy en día y les llaman solo por su nombre, no les dicen pastores, sino fulano de tal. Cuidado, porque una mente muy ilustrada puede terminar en el infierno. Aquí no se trata de cuánto sé yo, aquí se trata de cuánto vivo y cómo practico lo que dice la Biblia. La Biblia. Si no te das cuenta de que estás en tinieblas completamente a oscuras, no verás la necesidad de la luz. ¿Estás seguro de que andas en la luz? ¿Eres consciente hoy de lo que te dice el Señor? Si el Espíritu Santo hoy te está mostrando que no estás muy cerca de la luz, pues corre a Cristo. Arrepiéntete. Él es la luz que alumbra a todo hombre. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy, el yo soy, solemne. Muchos dicen que no necesitan a Dios porque no son conscientes de la mucha oscuridad en que viven. Pero ojo, atención. No es asunto solo de palabras, de un decir. A veces lo demostramos con nuestras actuaciones, con nuestras actitudes y con nuestras prácticas diarias. Pero tenemos la luz vino, está aquí. Hoy está aquí, hoy hemos hablado con ella. Está alumbrando. Solo tenemos que amarlo. ¿Y qué dice el mismo Evangelio de San Juan? Si me aman, guarden mis mandamientos.
Él ya nos amó. Él nos amó primero. Él se ama a sí mismo en nosotros. Pero necesitamos entender eso. Necesitamos tenerlo claro. Y no necesita ir a la universidad para saber eso. Está en la bendita palabra de Dios. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. El que ande con Cristo no andará en tinieblas. No andará en tinieblas. El pecado, cualquier tipo de pecado. Y ahí en Romanos 1, del 18 en adelante, ustedes encuentran una lista, todo un catálogo de pecados que son el fruto de no andar en luz. De no andar en luz. Pero Cristo está aquí. En Él hay perdón. En Él podemos encontrar la gracia. En Él podemos enrutar nuestras vidas como tienen que ser enrutadas. Quiero terminar hoy recordándoles en el texto de Romanos 1 que en el versículo 24 dice, también Dios los entregó. En el versículo 26 dice, Dios los entregó. Y en el versículo 28 dice, Dios los entregó. Y muy rápidamente, a partir del versículo 29, miren el catálogo que hay ahí de consecuencias de andar en tinieblas. Injusticia. ¿Y qué es toda injusticia? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injustos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Qué galería tan asquerosa! ¿Estamos en algo de eso nosotros? El mundo entero a nuestro alrededor vive así. ¿Notan cómo concluye el capítulo 1 en el versículo 32? Dice, quienes también entendiendo el juicio de Dios. Oigan, entendiendo. Por lo cual ninguno tiene excusa, ¿no? Entendiendo el juicio de Dios. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, es duro. Yo sé que es difícil. Me dijo una hermana un día en mi oficina, yo no vine, pastora, que me dé látigo. Yo no sé si esto suena a látigo, no sé, pero dice la palabra que las palabras del predicador deben ser como agujas. Hermanos, si no sangramos, ¿cómo hacemos para poder valorar la gran sanidad que es en Cristo Jesús? ¿Qué valor le dan ustedes al hecho de que Cristo murió por ustedes? Se hizo hombre, se negó y se humilló desde que nació en un pesebre hasta que murió. Sepultado en un sepulcro prestado. Nunca tuvo nada, nunca pretendió nada. ¿Cómo recibe usted ese don precioso, ese don inefable de la gracia de Dios? ¿Y cómo la traduce usted en gratitud, en cambio de vida, en un poder que transforma no solamente a usted, sino su hogar, su matrimonio, su esposa, sus hijos y hasta los vecinos? ¿Cómo? ¿Cómo se queda usted satisfecho cada semana con este culto, con este sermón, donde de pronto se sintió incómodo, donde de pronto dijo, uy, qué cerquita estuvimos de la ley, uy, eso no fue sino ley por todas partes? Pero ¿qué dice el Evangelio? Si me aman. ¿Y qué dice la palabra en muchas partes? Señor, que yo ame tus mandamientos, que me deleite en tu ley.
que medite en ella de día y de noche. Solamente eso me produce fruto. Están llamados por la gracia de Dios a vivir eso. Pero hermanos, la preocupación mía pastoral y lo que quiero dejar en ustedes, la enseñanza que quiero dejar con toda claridad y firmeza en sus corazones, es que usted necesita ver en su vida una transformación real, real, no fingida, real. ¿Por qué? Porque este catálogo, ya me pasé un minuto, pero no me puedo pasar dos. Porque este catálogo que ustedes acaban de leer de las escrituras, de escucharme en la lectura, este catálogo de pecados que acabamos de oír, solamente son el fruto de haberle dado la espalda a Dios, de no temerle a Dios, de someternos a su ira. Pero hay un mensaje de esperanza en este mismo libro de los Romanos. Ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo. Ninguna. Pero hermano, tienen que saber de qué lo salvó Dios. Tiene que saber de dónde lo sacó Dios. Tiene que saber qué es la espesura de las tinieblas de donde Dios lo sacó para llevarlo a su luz admirable. Tiene que saber eso. De lo contrario, usted nunca va a valorar lo que Dios hizo por usted. Y a usted lo tiene que mover en la gratitud. Esta iglesia tendría que reventar. Ya tendríamos que estar tumbando ese muro para ampliar este salón, porque es tanto lo que ven sus vecinos en usted, sus compañeros, sus obreros, sus compañeros de trabajo. Es tanto lo que ven que dice, tenemos que ir a ver qué es lo que pasa allá. Pero ¿qué es lo que dice mucha gente hoy en día cuando usted le dice, ¿por qué no viene a mi iglesia? Ay, a Vanguardia, no, eso está muy lejos. Me toca coger 3 busetas. No, necesito un capital para llegar allá. Pero cuando el poder del evangelio está visible, no hay busetas, no hay distancias, no hay lugares, no hay nada que impida que yo glorifique a mi Dios. Amén. Hay gracia y Cristo es la fuente de la gracia, pero necesitas conocer lo que es vivir sin gracia para que la valores. Padre Celestial, gracias Señor por este día que es tuyo, no nuestro. Haz que mis hermanos ahora que se van y tú te vas con ellos, ellos continúen con el pensamiento en ti. Sigan rumiando estas cosas que tú nos has dicho hoy. Y Señor, te doy gracias que si yo no pude expresarme, tu Santo Espíritu sí acomode en sus mentes lo que tú quieres para ellos. Por favor, Señor, pastoréanos, porque si no nos pastoreas tú, yo no soy capaz. No sé cómo ir adelante, no sé cómo ir atrás, pero si tú nos pastoreas, Señor, veremos una iglesia diferente, una iglesia transformada, una iglesia unida, una iglesia creciendo en fe y en conocimiento y en madurez, para tu gloria, para la exaltación de Cristo, para que los hombres vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, el único Dios verdadero. Amén.